Presidente, bienvenido a Sarandí Grande, participando de estos actos por el 12 de octubre. Sí, nos habrán escuchado decir más de una vez que es muy importante la recordación de las tradiciones, mirar por el espejo retrovisor de la historia para saber de dónde venimos, para tener claro que nuestra nación, posteriormente Estado, pasó por momentos difíciles, pero siempre apelando, como decía el ministro Javier García, al coraje, a la valentía, se salió adelante. Y también para tener en cuenta que el Uruguay es una construcción colectiva de mucha gente, de muchas ideologías, de muchos partidos, hace mucho tiempo. Y eso nos tiene que enseñar para hoy y para mañana. Ese es el sentido que uno le da a las fechas patrias. Recordar, saber de dónde venimos y sobre todo juntar fuerza, pararse arriba de eso para seguir adelante. El alcalde hacía referencia al tema de, bueno, es más importante una fecha patria que un fin de semana largo. En este contexto post-pandemia y con la industria del turismo realmente afectada, esto, ¿cómo se va a implementar? Yo sostengo lo mismo que sostiene el alcalde de Sarandí Grande. De hecho, en ese sentido mandamos un proyecto de ley al Parlamento para que se apruebe, para que algunas fechas patrias que hoy se traslada su conmemoración, que no se traslade más y que se haga justamente el día calendario. Presidente, una y otra vez desde el gobierno, integrante del gobierno, usted mismo ha marcado en el debate que se viene por la ley de urgente consideración el cuidar la democracia. ¿Por qué esa advertencia? ¿Por qué permanentemente esa advertencia? No, advertencia no diría. Simplemente subrayar y marcar el tono que va a tener la coalición de gobierno en la discusión, si es que se llegan a las firmas, cuando se termine de contabilizar y se ponga la fecha, la discusión va a ser una discusión en ese sentido. Firme con las ideas y suave con las personas, me lo han escuchado decir más de una vez, y ese va a ser el carril del gobierno, con la verdad, con argumentación y dando nuestras razones por las cuales creemos que la ley de urgente consideración es una buena ley. Vamos a tener tiempo para hablar de la seguridad pública, vamos a tener tiempo para hablar de la posibilidad de alquiler sin garantía, que tantos uruguayos necesitan tener un alquiler y no tienen respaldo. Vamos a poder hablar de la mejora de la educación, vamos a poder hablar de la libertad financiera, vamos a poder hablar de esos temas que algunos obviamente no comparten, y el gobierno lo dijo, lo vino acá a Sarandí Grande a decir en campaña, lo puso en el compromiso por el país, con el resto de los partidos, y lo llevamos adelante. Por ende, hay que sostener una ley que para nosotros es buena. ¿Usted sigue a la misma altura desde aquellos que se oponen a los artículos de la ley de urgente consideración? Es que en realidad no es por un tema en relación al gobierno, es por un tema en relación a la ciudadanía. Ser intelectualmente honesto y discutir las ideas y no descalificar personas. Eso debería ser una norma, debería de ser. Eso es lo que pidieron también desde el otro sector, desde la oposición. Que Está perfecto. Ahora se está discutiendo la ley. Se discutió en el Parlamento. A ver, no, vamos para atrás. Pues yo creo que no hay una ley en la historia del país que se haya anticipado tanto. Primero en un programa de gobierno y durante la campaña dijimos, si nos toca hacer gobierno, vamos a presentar una ley de urgente consideración. Por lo menos me lo escucharon decir casi un año antes, todos ustedes. Después dijimos cuál era el borrador de la ley. Lo dimos a conocer a la opinión pública aún antes de presentarlo. Es un hecho inédito que el gobierno diga, este es el borrador de la ley que vamos a presentar. Después la presentamos y tuvo el tiempo constitucional para tratarla. No solo eso, la ley no la votaron solo los partidos de la coalición, ¿está claro? Varios artículos lo votaron otros partidos políticos. O sea que tan mala no es la ley. Inclusive de dentro de los 135 artículos hay algún artículo que no votaron solo los partidos de la coalición. Discutamos el por qué se quiere derogar. Mi pregunta básica, primaria es, díganme, después de 1 año y 3 meses de vigencia de la ley, ¿cuál es el efecto negativo que ha tenido? Porque si, perdón, ahí tipo hacía una pausa, iba a seguir, era tipo para generar de suspenso. ¿Cuál es el efecto negativo? Obviamente, yo no he escuchado todavía un argumento sólido que no, es una mala ley y estos 135 artículos generan efectos negativos. Supongamos que no tiene efectos negativos, bueno, ya alcanzaría. Yo creo que además, o estamos convencidos que además, tiene efectos positivos, por ejemplo, y creo que el más notorio, es en seguridad pública. Hay un respaldo de la policía, hay una creación de la dirección rural,
hay una modificación de la legítima defensa y hay un respaldo mayor a la policía que lo siente y la ciudadanía lo siente. ¿Estamos bien? No, tenemos mucho para mejorar, pero es el camino, desde nuestro punto de vista, el indicado. Esperemos que por ahí gire la discusión, no por el bien del gobierno, insisto, sino por el bien de la ciudadanía, que es a quienes tenemos que informar para que decidan según su leal saber y entender. Presidente, además de lo que ya está en la ley de urgente consideración, ¿qué considera el gobierno que es la agenda que se viene? ¿Qué pondría usted como prioridad en lo que se viene, pasando la pandemia, obviamente, que falta esa etapa? Todo lo que sea preocupación, oportunidad y esperanza de los uruguayos es agenda del gobierno. Hay cosas chicas, hay cosas grandes, hay las otras. Anteayer estábamos cerca de campaña y hay unos chiquilines que no le pasa el micro para ir a la escuela, en zona rural. Yo pregunto, ¿cuál es el problema más grande que tiene ese gobierno con esa familia? El más grande, que pase el micro. Ayer el domingo me agarró una gurisita en San José, escuela 106 de San José. Me trajo una carta. ¿Cuál es el problema para esa escuela? Se llueve. Yo le pregunto, para esos niños, esas maestras, esa directora, para la familia de esos gurises, ¿cuál es el problema seguramente más importante? Que se llueve aparentemente la escuela a la cual vamos a ir a visitar. Y así podría seguir. Por algún gobierno le integran tantos ministerios, tantas secretarías, tantas empresas públicas, porque todo se tiene que dedicar a lo suyo, que es que dentro de 1236 días, cuando se termine este gobierno, la ciudadanía sea más libre y más próspera. Si es así, habremos cumplido, y si no, la ciudadanía... O sea, la base de la reforma, digamos, están puestas en la LUC. Digamos, a partir de ahora se trata de buscar cuestiones concretas que se le planteen al gobierno. Cuestiones concretas y de las otras. Ustedes escucharon a todos los gobernantes el periodo pasado y el anterior hablar de la reforma de la seguridad social, ¿verdad? De la urgencia de la reforma de la seguridad social. Yo los escuché. Me imagino que ustedes también. Bueno, no se abordó. No solo no se abordó, sino que con la reforma que se hizo, se perjudicó más aún el sistema cuando se dijo que iba a costar 30 millones de dólares y costó cerca de 100 millones de dólares. ¿Qué le toca a este gobierno? Le toca abordar la seguridad social. ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo todas las opiniones en cuenta. Por ejemplo, la que muchos ciudadanos, con un trabajo excepcional, hace pocos días hicieron a modo de recomendación al gobierno. Por eso hay mucha cosa por hacer. La apertura del mundo. Ustedes saben que el gobierno tercamente está tratando de iniciar una apertura al mundo después de muchos años. ¿Para qué? Para que el trabajo de acá de la gente de Sarandí Grande, para esta cuenca lechera que tenemos acá, pueda vender, por ejemplo, leche o derivados a China. Y eso es un cambio sustancial en la economía nacional. Por eso, la ley de urgente consideración fue el inicio de una agenda que, por supuesto, no es toda, pero es gran parte de ella y muy importante. El tema de, perdón, ya te Dale vos. Acaba de llegar a un acuerdo los trabajadores del puerto, después de algunos conflictos que habían tenido, un paro de 72 horas que afectó la economía del país, y hace pocos minutos, hace pocas horas, lograron un acuerdo para continuar trabajando. Sí, estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo, no es el único conflicto que había, el otro emprendimiento grande, un poquito más al norte de donde estamos, también estaba con un tema complicado. Es así, para nosotros es simple. Cuando hay un fuego, hay dos formas de abordarlo, tirando nafta o echando agua. El gobierno cumpliendo con su mandato constitucional y el mandato legal, que es respetar a los que quieren hacer huelga y hacer paro, pero también proteger a los que quieren trabajar, insisto, proteger a los que quieren trabajar. Cuando se enfrentó a esta situación, con la pericia, con la paciencia, con el trabajo básicamente del Ministerio de Trabajo, que son los que están ahí al frente, hoy aparentemente estaríamos logrando que ese conflicto de alguna manera se zanje. Presidente, ¿cómo incide esta decisión de Argentina y de Brasil respecto al arancel interno común, respecto a la postura que tenía Uruguay de flexibilizar el Mercosur? Hoy temprano hablaba con el canciller sobre este tema. Acuérdense, desde que el Uruguay lo dijo formalmente en los estrados del Mercosur, flexibilización y arancel externo común. Para nosotros es muy importante que vayan de la mano, o mejor dicho, fundamentalmente para el Uruguay la flexibilización es importantísima por lo que hablábamos hace unos minutos. Con lo cual, este principio de decisión, porque es un acuerdo entre Brasil y Argentina, no es una decisión formal, veremos en qué deriva en los próximos días y Uruguay insistir con la flexibilización, que es lo que nos va a abrir los mercados para que los uruguayos tengan más prosperidad. Ese es el camino que hemos tomado y obviamente todos los socios
juegan sus cartas, juegan sus fichas, veremos el camino intermedio o el de mediano plazo a ver qué logramos. Con respecto al tema de la reforma jubilatoria, la reforma previsional, ¿el gobierno la va a encarar este año, el año próximo? ¿Y qué pasa y cómo juegan los posibles costos políticos que pueda tener esa reforma? Si un gobernante mide costos políticos cuando hay algo necesario, es muy egoísta, ¿no? Es muy egoísta. Además, todos tenemos claro, insisto, cuando nosotros estábamos en la oposición, los que eran gobierno decían que había que reformar la seguridad social. Quizá entendieron que no tenían o la voluntad o las ganas o simplemente no llegaron a una fórmula. Nosotros entendemos, por los chiquilines que andaban acá, que le tenemos que dejar un sistema que funcione. O sería lógico de un gobierno decir, sabemos que el sistema de la seguridad social va rumbo a ser insostenible y que miramos para el costado. ¿Eso es lo que le piden a un gobierno? ¿Que mide a costos políticos y que mire para el costado? No, nosotros no somos así. Vamos a tratar de hacer una reforma justa, una reforma que apele a la nueva expectativa de vida, a las nuevas formas de trabajo, que tenga un componente social importante a aquellas jubilaciones mínimas, que tenga un componente de género, que también es importante, y obviamente tratar de hacer algo sostenible a largo plazo. ¿En qué tiempo? En el tiempo prudencial. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿La luz complica pensar en ese tiempo o es preferible esperar el referéndum y después encarar ese tema? No sé si complica o no complica. Lo que quizás, poniéndome en esa pregunta que ustedes me hacen, primero tener un diagnóstico total de haber escuchado a todos y tener un proyecto de ley, porque después del diagnóstico hay un proyecto de ley, y quizá que la ciudadanía esté dando una discusión a la vez. Pero el referéndum que faltan 4 meses, más o menos, 5 meses. Bueno, veremos. Presidente, estamos a 15 días de que se abran las fronteras. En estos últimos días se ha hablado mucho, por ejemplo, el departamento de Colonia, con un incremento de casos, sobre todo mayoritariamente por gente no vacunada. ¿Tiene pensado tomar medidas en particular, llamar a la vacunación? Lo hizo el ministro Salinas. Están las vacunas. Todo el Uruguay hizo un esfuerzo enorme. Es claro, apelamos a la libertad, que la gente se vacune si quiere, si no, no, pero creo que es una obligación a esta altura moral con la ciudadanía decir, bueno, se vacunó la gran mayoría de gente. Sobre la apertura de fronteras no cambian nada. ¿Por qué? Porque los que entran vacunados. No es que entra cualquiera, entran vacunados. Entonces no altera la decisión inicial de abrir la frontera el 1 de noviembre, que todos esperamos, cruzamos los dedos, que sea una buena temporada turística, porque parte de nuestro país necesitan para volver a recuperar un trabajo, un salario, una inversión, para generar prosperidad en esa zona. Presidente, ¿cuánto le preocupa que han habido muchos accidentes y con un 50 y pico % de personas que participan de esos accidentes con alcoholemia positiva? Estamos hablando con UNACEF, tengo una charla pendiente para esta semana con el director de UNACEF, que justamente con esta preocupación está trabajando en algunos temas y en algunas medidas. ¿Se sigue pensando de que el alcoholímetro tiene que ser 0 o tiene que superar el 0? Ustedes ya saben cuál es mi posición personal, la sostuve hace muchos años. De ahí a avanzar en el tema me parece que quizá no sea momento.